Ah, ya. Entonces, el grupo, creo que era el grupo 1, en la clase de hoy, 2, creo que era el 14 o 13. Lo que me interesa a mí es que la clase 2 es, ¿no es cierto?, el próximo viernes 9. El 9 es la clase 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Otro detalle importante que también es bueno señalarlo es que la primera prueba, porque estos son 2 repartos, 2 solamente. La primera prueba es más o menos ¿ya? ¿Y por qué digo más o menos? Porque no sabemos qué va a pasar en el transcurso, ¿ya? Yo tengo anotado aquí el 29, perdón, el 29, no, el 26 de mayo, el 26 de mayo sería la primera prueba, Aproximadamente. ¿Ya? No es 100% seguro porque siempre pasa, hay un vacío, a veces entran en huelga, en fin, una serie de detalles, pero más o menos a fines de mayo sería, ¿no es cierto?, la primera prueba, en la semana esa del... en la, estoy mirando el calendario aquí, entre el 24 y el 22, primera prueba del primer reparto, aproximadamente. Esto es en julio, porque ahí se termina la primera semana de julio, me parece que son las pruebas del segundo reparto. Sí. Así que para que ustedes sepan, yo habitualmente no me gusta mucho colocar varían demasiado, y como varían demasiado, a veces hay problemas después de que, pero ¿cómo? Si usted dijo que la fecha era tal, y entonces esto se va corriendo o se va atrasando, pero más o menos ustedes a fines de mayo hacen la primera prueba, y en julio, creo yo que la primera semana o segunda semana de julio hacemos la segunda prueba, y ahí estamos terminando el curso. ¿Ya? ¿Estamos claros, Caterina Argandoña? Sí, ya anoté todo. Ya, qué bueno. Eres de apellido ilustre, Argandoña. ¿Por quién? No sé, conocido en la televisión y todo, ¿no es cierto? Farándula. Farándula. Bien, Profesor. Estamos en la hora entonces, estamos en la hora para comenzar la clase. No sé si, ¿cuánto hay? 66 en este momento, hay una buena cantidad. ¿Ya? Ahora, Caterina Loyola, te veo ahí. Sí, hola. ¿Alguna pregunta, Caterina? Sí, lo que pasa es que se le pega el video, no tiene buena señal. Y hartos compañeros estaban hablando por WhatsApp, por eso. A mí se me pega el video, dices tú. Sí. Claro. Sí, debe estar el problema es el tiempo. Qué raro, porque yo tengo lo máximo que me da el BTR, digamos, y no sé qué es lo que sucederá, pero vamos a ir viendo, ojalá que en el transcurso de la clase no ocurra lo mismo, ¿ya? Y si ocurre, vamos repitiendo, ustedes me avisan y yo repito de nuevo lo que... Claro, ahí lo interrumpí. Bueno. Sí, me interrumpen nomás. Gracias por tu aviso, Katherine. ¿Profe? Sí, antes de que empiece tengo una consulta. ¿La pauta para la presentación? La pauta para la presentación. Sí. No hay una pauta así clara y precisa, pero tienen que presentar el título, ¿ya? Después los objetivos que tienen, ¿ya? Y después la presentación ordenada, ¿no es cierto? En el caso de... ¿Qué tema te tocó a ti? No, me tocó como el 21, por ahí. Pero quería tener claro el tema de la pauta para que no me faltara nada. Sí, esos detalles. Pues. La primera hoja, la primera presentación es el título del tema, ¿no es cierto?, con los integrantes, ¿ya? Y el nombre del profesor abajo. Esa es la primera. Y
quizás le podría mostrar a lo mejor un tema que fue presentado anteriormente, ¿o no? Ah, ya, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Mm? Pero estamos ya en la hora de clase. Yo creo que después de la hora de clase, si nos sobra, o les voy a presentar un tema. Voy a entrar y voy a compartir pantalla con ustedes sobre el tema de hoy, que es un tema, digamos, Profesor, sí, la con él. semana, disculpe, buenos días, Josefa. Buenos días. La semana pasada quedamos en términos generales y quedó Sí. de explicar esa última diapositiva que vimos un poco apurados porque nos tocaba la próxima clase. Ah, ya. Sí. Yo subí eso al campus virtual, ¿eh? Está en el campus virtual todo eso. Ahora voy a explicar varias cosas sobre el tema, viendo este tema que vamos a ver ahora, y ahí vamos a ir explicando cosas. Y lo otro, los días viernes vamos a tener más tiempo para poder sacar todas las dudas, y ahí podemos explicar y demostrar y ver de nuevo de nuevo las clases, etcétera, etcétera. Así que no te preocupes mucho, ¿ya? Ya, muchas ¿Estamos? gracias. Bien, hoy día vamos a ver este tema que se llama generalidades de osteología y artrología. Cuando nosotros estudiamos las generalidades, estamos estudiando, ¿no es cierto?, el componente global de lo que significan las estructuras que vamos a ver. Cuando hablamos de osteología, estamos hablando de los huesos, ¿ya? Y cuando hablamos de artrología, estamos hablando de las articulaciones. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo vamos a encontrar nosotros, ¿no es cierto?, una estructura base, que es lo que nos da a nosotros la forma y la característica que tenemos, ¿no es cierto?, y el hecho de poder mantenernos en posición erecta, que es el esqueleto. Y ustedes pueden ver entonces aquí en esta figura claramente el esqueleto. Y el esqueleto lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, en cabeza, en columna vertebral, que es una estructura, en tórax, ¿no es cierto?, miembros superiores y miembros inferiores. De tal manera que nosotros cuando vemos este esqueleto está, ¿no es cierto?, cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene estructuras óseas que son los huesos. Ahora, existe un grupo de huesos que está en el eje mediano, en el centro nuestro, en el eje mediano, y ese grupo de huesos que está en el eje mediano, que es esta zona, cabeza, ¿no es cierto?, todo lo que es el tórax y el abdomen, se denomina esqueleto axial, porque está en el eje central. El eje central viene a ser la columna vertebral, ¿ya? Y sobre la columna estaría entonces nuestra cabeza, y hacia abajo estaría el resto de la columna, incluyendo el tórax, ¿no es cierto?, las estructuras torácicas esencialmente, y algunos también incluyen parte de la pelvis, que también es parte de este esqueleto axial, pero en realidad pertenece más al miembro inferior. Ahora, el esqueleto, la segunda parte de este esqueleto son los apéndices que comienzan a aparecer. Desde este centro salen apéndices, y estos apéndices son los miembros superiores, esto que está aquí, miembro superior, y miembro inferior. Estos dos apéndices se llaman esqueletos apendiculares. Esqueleto apendicular. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el esqueleto, tenemos que decir que existe un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. En relación a los huesos propiamente tal, nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un total de aproximadamente 206 huesos en nuestro cuerpo. 206. Puede variar, 207, 208, o 204, 205, dependiendo de algunos aspectos que después vamos a ver. Pero en general se habla de 206. Y si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, en el cráneo, nosotros tenemos 8 huesos. 8 huesos, ¿ya? Un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoide y un etmoide. Cuando hablamos de 2, hablamos de que son pares, uno derecho y otro izquierdo, ¿ya? En la cara, el cráneo está acá arriba, la cara es lo que está aquí al frente, ¿no es cierto? Tenemos 14 huesos, 14 huesos.
2 nasales, 2 maxilas, 2 cigomáticos, 2 lacrimales, 2 palatinos, 2 conchas, ¿no es cierto?, inferiores, un vómer y una mandíbula. Por lo tanto, el total, si ustedes cuentan aquí, hay 14. En el cuello, aquí en el cuello, en esta zona anterior del cuello, vamos a encontrar un pequeño huesito que se llama el hueso hyoide, uno solo. Es impar, medio y simétrico. En la cabeza todavía, en el cráneo todavía, ¿no es cierto?, vamos a encontrar además el oído. Y en el oído, en la parte media del oído, el oído medio, vamos a encontrar 3 huesecillos pares, porque están al lado derecho y al lado izquierdo. 2 martillos, 2 yunques y 2 estribos. ¿Ya? Eso significa que son 6 huesecillos en total. Después viene la columna vertebral. En la columna vertebral está constituida esencialmente por vértebras. Ustedes pueden darse cuenta que, y vamos a verlas ya en la próxima clase, las vértebras. Hay 26 huesos que constituyen la columna vertebral. 7 vértebras son cervicales, 12 vértebras son dorsales o torácicas, 5 son lumbares, y después vienen 5 que se unen y forman un hueso que se llama hueso sacro, y otras pequeñas que ya están bastante vestigiales que forman el coxis. De tal manera que en total la suma de la columna son 26. Y después viene el tórax. El tórax, como todos sabemos, tiene estructuras bastante especiales que se llaman costillas. Las costillas son 24 costillas, 12 por cada lado, que las vamos a ver también cuáles son, cómo se clasifican, etcétera, etcétera. Y un hueso que está en la parte anterior del tórax que se llama esternón. 25 en total. Todos estos que tenemos aquí constituyen entonces el esqueleto axial. Esto sería el esqueleto axial. Y de ahí hacia abajo, ustedes pueden ver, están ya las estructuras correspondientes esencialmente a los miembros superior e inferior. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, la cintura escapular, que es esta zona del hombro aquí, esa cintura escapular asociada al miembro superior, ¿no es cierto?, está formada por 2 escápulas y 2 clavículas. La escápula está por detrás, la clavícula está por delante, ¿ya? El miembro superior, propiamente tal, desde la articulación del hombro hacia distal, tiene 60 huesos. 60 huesos. 2 húmeros, 2 ulnas, 2 radios, 16 carpianos, 10 metacarpianos y 28 falanges. Por lo tanto, esa es la forma como está constituido el miembro superior. El miembro superior, ¿no es cierto?, que comienza en realidad en el hombro. Nosotros siempre hablamos de hombro, brazo, antebrazo y mano, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que hay 60 a partir del hombro. ¿Qué pasa en el miembro inferior? La cintura pélvica, la pelvis propiamente tal, tiene 2 huesos que se llaman los huesos coxales. 2 huesos, que es la fusión de 3 huesecillos en la etapa, ¿no es cierto?, que nosotros somos fetos. Pero estos 3 huesecillos se fusionan y forman un hueso que se llama coxal. Bueno, existe un coxal derecho y un coxal izquierdo, por lo tanto hay 2 coxales. Y el resto, desde la articulación de la cadera hacia distal, vamos a encontrar 60 huesos formando el miembro inferior. 2 fémures, 2 patelas, 2 tibias, 2 fíbulas, 14 tarsianos, 10 metatarsianos y 28 falanges. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el esqueleto en su totalidad, tenemos que estudiar todos estos huesos que están aquí. Todos estos huesos, uno por uno, lo vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo sus detalles, sus estructuras, cómo son, a qué pertenecen, en las categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces ese es el detalle más importante que ustedes deben. 206 huesos, no se olviden de ese número, por favor, ¿sí? Porque algunos creen que tenemos 300, 400 huesos. ¿Cuáles son los accidentes óseos que se encuentran en los huesos?
Los huesos son estructuras que tienen una serie de salientes, entrantes, formas redondeadas, cuadradas, planas, en fin, una serie de detallitos que es lo que vamos a ver hueso por hueso. Por ejemplo, en los huesos nosotros encontramos cabezas, encontramos canales, caras, carillas o fositas, encontramos un capítulo, un cóndilo, una cresta, una incisura, un epicóndilo, una eminencia, una espina, un ámulo, una fobia, un foramen, una fosa, una línea, un maleolo, un proceso, un surco, un trocante, una tróclea, un tubérculo, una protuberancia y una tuberosidad. Entre algunos de los nombres que nosotros vamos a estudiar. No les hago un ejemplo de cada cosa. ¿Por qué? Porque vamos a ir viéndolos a medida que veamos los huesos. Pero esta lista ustedes deben aprendérsela bastante bien porque después vamos a hablar de la cabeza del fémur. Cabeza del fémur. Ahí está la cabeza del fémur. ¿Ya? Vamos a hablar, ¿no es cierto?, del capítulo del húmero, ¿ya? Del cóndilo de la maxila, ¿ya? De la cresta ilíaca, ¿ya? De la incisura isquiática mayor, etcétera, etcétera, ¿ya? De la espina del pubis. Todo vamos a ir poniéndolo en los huesos como corresponde. Ahora, quiero hacer dos alcances aquí. El término canal. Canal. Este término es un término que nosotros lo utilizamos habitualmente en la vida diaria para describir, ¿no es cierto?, un surco profundo que lleva agua o que lleva cualquier cosa o que no lleva nada, pero que existe. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos en la vida diaria. En anatomía, en terminología anatómica, eso no es un canal. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto?, puede ser una incisura, y más que una incisura, es un surco. Cuando es algo que está abierto, una estructura abierta por arriba y que se ve el fondo, hablamos generalmente de surco. Entonces, ¿qué es lo que es canal? Canal es un conducto dentro del hueso. Pero ¿cómo hacemos la diferencia nosotros entre canal y conducto? ¿Ya? Por ejemplo, yo les digo, una arteria cualquiera, es un conducto. ¿Ya? ¿Por qué es un conducto? Porque yo corto la arteria y se las muestro a ustedes, y ustedes van a ver un tubo que tiene sus propias paredes, ¿ya? Y que forma un conducto. En cambio, un canal no tiene paredes propias. El canal se forma por las paredes de la estructura donde está metido. Por ejemplo, el canal nutricio de un hueso. Cuando se introduce una arteria, perfora el hueso. Y esa arteria se mete en un espacio que es como un conducto hacia adentro. Pero ese espacio, por no tener paredes propias, se denomina canal. Entonces, ojo con ese término, por favor, que es un término que es mal usado. ¿Por qué? Porque el concepto de canal para nosotros es otro, es diferente. ¿Ya? Entonces, anatómicamente, eso es un canal. ¿Ya? Es un conducto sin paredes propias. Las paredes del canal están formadas por la estructura donde está puesto. Esencialmente, en los huesos existen canales. En los huesos existen canales. ¿Ya? Ahora, lo otro que también quiero señalar también es importante, el término foramen. Foramen, ¿no es cierto?, es un hueco. Es lo que nosotros llamamos habitualmente agujero. Pero el término agujero no es anatómico. Agujero, ¿no es cierto?, es un término clásico. ¿Sí? El término que nosotros debemos usar en anatomía es
foramen, ¿ya? Y cada estructura donde vemos nosotros la entrada a un canal, hay un foramen, ¿ya? El foramen es el punto de entrada al canal, con excepción de algunos muy especiales que tienen nombres propios. Entonces, toda esta terminología, por favor, tienen que manejarla relativamente bien y aprenderla relativamente bien. ¿Por qué? Porque a través de esta terminología ustedes van a tener que ir hablando en sus presentaciones. Y yo voy a tener bastante rigurosidad para poder, ¿no es cierto?, evaluar esta terminología. Por eso es importante que ustedes me envíen previamente a la presentación, su presentación, para yo poder evaluarla si está correcta o no está correcta. Bien, dentro de los huesos, nosotros los podemos dividir de varias maneras. Y una forma de dividirlo, ¿no es cierto?, es hablar de huesos según los diámetros que tengan, es decir, las longitudes que tengan. Por ejemplo, este hueso que vemos aquí, ustedes ven que hay una longitud que predomina sobre las demás, el largo. El largo predomina sobre el ancho y sobre el grosor. Por lo tanto, este hueso que es el húmero, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, este hueso está clasificado como hueso largo. Y así, en los miembros, esencialmente, vamos a encontrar el húmero, el fémur, la tibia, la fíbula, la ulna, el radio. Todos esos huesos son largos, pero también las falanges son huesos largos. ¿Por qué? Porque predomina la longitud, ¿no es cierto?, sobre los dos, el resto de los diámetros que tienen. Primer tipo de hueso, entonces, que vamos a encontrar es el hueso largo. El segundo tipo de hueso que vamos a encontrar es el hueso corto. El hueso corto es un hueso que tiene tanto el ancho, el alto, como la longitud mayor, casi parecida. No vamos a decir que son exactamente iguales, si no es un cubo, pero sí tiende a ser cortito, chiquitito. Esencialmente, ¿no es cierto?, los tarsianos, los carpianos, son huesos que son considerados huesos cortos, ¿ya? Ustedes pueden darse cuenta aquí, este hueso, ¿no es cierto?, corresponde exactamente al hueso, ¿no es cierto?, del pie, el calcáneo, ¿sí? Y lo vemos ahí, y está considerado como hueso corto. Después, tenemos un grupo de huesos, que es este que tenemos aquí, como es la escápula. Esta escápula es un hueso que es extremadamente fino, delgado. Por lo tanto, ese tipo de huesos, como son las costillas, como la escápula, son considerados huesos planos, ¿ya? También en el cráneo nosotros vamos a encontrar en la calota craneana arriba aquí, ¿no es cierto?, huesos planos, esencialmente. Por lo tanto, ya tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos. 3 tipos de huesos. Vamos al cuarto tipo de hueso. Este tipo de hueso, que es el que vamos a presentar el próximo miércoles, esta es una vértebra. ¿Se dan cuenta? Esta es una vértebra. Pero la vértebra es irregular. Tiene salientes. Estas salientes que están aquí no se llaman procesos. Procesos no espinosos, procesos transversos, este que está aquí, estos procesos que están acá o aquí, ¿no es cierto?, son los procesos articulares, es decir, tiene incisura, aquí una incisura, ¿ya? Aquí tiene carillas o fobias para la articulación de la costilla, ¿ya? Es decir, esta estructura es irregular. No la podemos poner dentro de los largos porque no cumple las características. Tampoco es un hueso corto porque no cumple las características, y menos un hueso plano. Por lo tanto, se habla de un cuarto grupo de huesos que son esencialmente las vértebras, que son los denominados huesos irregulares. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos largo, corto, plano, irregular. ¿Ya? Y finalmente, tenemos un grupo de huesos muy especial, localizados esencialmente en el cráneo, ¿ya?, que tienen una característica bastante especial. Son huesos bastante grandes, ¿ya?, muy notables,
pero en el interior de ellos existe un gran espacio que se llama seno. Y ese seno, ese espacio interior, le da a ese hueso, como este hueso, por ejemplo, que ustedes no van a tener que aprender, pero como la palma de su mano, esta es la maxila. La maxila es un tremendo hueso, está ubicado aquí. Todo esto que está aquí, ¿no es cierto?, es la maxila. Ahora, esta maxila no es, ¿no es cierto?, un hueso que sea compacto, sino que dentro de la maxila existe un espacio tremendamente grande, ¿ya?, que se llama el seno maxilar. Por lo tanto, hace que este hueso no sea pesado, sea un hueso relativamente liviano, ¿ya? Y solamente sus paredes son relativamente más gruesas para resistir, ¿no es cierto?, el golpe. Estos huesos que tienen esos espacios internos, como es, ¿no es cierto?, la maxila, hay otros como por ejemplo, el efenoide, que tiene el cuerpo efenoide, los frontales, etc., tienen, ¿no es cierto?, esa característica de ser un hueso neumático, un hueso neumático. ¿Y por qué estos huesos están esencialmente en la cabeza? Porque la cabeza, ¿no es cierto?, tienen una gran cantidad de huesos, y si fueran todos estos huesos, ¿no es cierto?, compactos, el peso de nuestra cabeza sería demasiado grande, quizás no soportable por las vértebras cervicales, de tal manera de que eso de ser neumático, de tener esos senos, hace que estos huesos sean mucho más livianos y la cabeza nuestra también se transforme en una estructura más liviana. Por lo tanto, cuando nosotros separamos los huesos, lo primero que tenemos que hacer es separarlos, ¿no es cierto?, según sus características. Huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos neumáticos. Cinco categorías en cuanto a huesos. Bien, un hueso largo, como es este que está aquí, este es el fémur. ¿Se dan cuenta? Ahí está la cabeza del fémur, ¿no es cierto?, el cuello del fémur. Aquí está el trocánter mayor del fémur, el trocánter menor, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay una serie de detalles que después ustedes... Todo hueso largo tiene dos extremos. Este extremo, que es más próximo, ¿no es cierto?, a la columna axial, se llama la epífisis proximal. Proximal. El término es epífisis, el término que tiene esta extremidad. Pero como está más cerca del esqueleto axial, se llama epífisis proximal. Después tiene un cuerpo, todo este cuerpo que vemos aquí, ¿no es cierto?, que se llama diáfisis. Diáfisis. Y finalmente tiene una segunda epífisis, esta que está aquí, que es el otro extremo del hueso. Esta epífisis se llama epífisis distal. No se olviden que los huesos, ¿no es cierto?, del miembro superior e inferior, se dice que son proximal, distal. Proximal, distal. Es decir, en relación con lo más próximo al esqueleto axial y lo más lejos del esqueleto axial. Lo más próximo es proximal y lo más lejos es distal. Entonces, este hueso tiene ese detalle. Todos los huesos largos, esencialmente de los miembros, tienen epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. ¿Cómo es el modelo estructural de un hueso? Es decir, uno ve el hueso y el que no tiene espacio dentro, ¿qué es lo que tiene dentro? El hueso tiene, especialmente en las epífisis, tiene, ¿no es cierto?, un tejido esponjoso. Tejido esponjoso. Este tejido que vemos aquí es un tejido esponjoso. Ustedes lo pueden ver allí, lo pueden ver acá. Y en las diáfisis habitualmente, ¿no es cierto?, existe un canal, ¿ya?, que es el canal medular. Ahí está la médula del hueso. Y todo eso está rodeado, ¿por qué cosa? Especialmente la diáfisis, por tejido compacto. Por lo tanto, un hueso en el modelo estructural tiene tejido esponjoso que está generalmente metido hacia adentro y por fuera tejido, ¿no es cierto?, compacto, especialmente donde no hay tejido esponjoso y hay canal, como en el caso de hueso largo, hay un tejido compacto. Ahora, el hueso es una estructura viva que necesita irrigación, ¿no es cierto?, tiene inervación. Cuando uno se pega en un hueso, duele. ¿Y por qué? Porque el hueso está rodeado
está rodeado por tejido conjuntivo. Y este tejido conjuntivo, ¿cierto?, que rodea al hueso, se denomina periósteo. Periósteo. Y este periósteo, ¿no es cierto?, rodea completamente el hueso, ¿ya?, excepto en las zonas articulares, ¿no es cierto?, en donde ese periósteo, ¿no es cierto?, no está rodeándolo, sino que hay un cartílago que se llama cartílago hiálido, ¿ya? Ese periósteo tiene inervación e irrigación. Por lo tanto, ese periósteo además tiene células que participan, ¿no es cierto?, en la formación del hueso. Si ustedes se fracturan un hueso, las células que están en el periósteo van a ir a esa fractura y van a consolidar la fractura. Es decir, van a llenar, ¿no?, y reparar el hueso que se ha fracturado en ese punto. Eso es lo que sucede habitualmente y ese periósteo es muy, pero muy importante. El que da la irrigación y además, sobre todo, la inervación del hueso. Por lo tanto, el hueso es una estructura, es un tejido absolutamente vivo. Acuérdense que es una modalidad de tejido conectivo, ¿ya? Aquí tenemos el tejido esponjoso. Profesor, Sí, ¿qué es la inervación? la inervación son los nervios que llegan, ¿no es cierto?, a una estructura. Ustedes saben que todos nosotros lo sentimos, las sensaciones que sentimos y los movimientos que hacemos, en el caso de los músculos, por ejemplo, lo hacemos voluntariamente porque los nervios llevan, ¿no es cierto?, ese estímulo. Pero cuando sentimos algo, cuando nos pellizcan o cuando nos golpean, sentimos dolor. Bueno, ese dolor sale por fibras nerviosas. Eso es inervación, ¿ya? La inervación es la llegada de los nervios. Entonces, aquí tenemos un tejido, un hueso corto, el mismo hueso corto que les mostré, pero ¿cómo está constituido el hueso corto? Esencialmente por tejido esponjoso. Ahora, las trabéculas que forman el tejido esponjoso tienen una disposición especial. Y esta disposición está de acuerdo con las fuerzas que hace cada hueso, ¿ya? Si nosotros entráramos a hacer un estudio sobre la disposición de las trabéculas, tendríamos para largo, porque, por ejemplo, aquí este calcáneo, ¿no es cierto?, esencialmente es el talón, lo que tocamos aquí. Fíjense que todas las fibras tienen este sentido, y este sentido hace entonces que el peso que caiga aquí pase hacia el piso, ¿no es cierto?, a través de este tejido esponjoso, ¿no es cierto?, de este grupo de fibras de colágenas que son huesos realmente y que están localizados. ¿Cómo es un hueso plano? Un hueso plano, fíjense, el caso del cráneo, por ejemplo, ¿ya? El caso de la escápula, que también, aquí vemos el cráneo, por ejemplo. Fíjense que en el cráneo existe. Este es el ejemplo de un hueso plano. El hueso plano tiene una tabla externa, que es esta que vemos aquí, y una tabla interna, que es esta otra que vemos acá. Y entre la tabla interna y la tabla externa existe un tejido esponjoso, ¿cierto?, que se llama diploé. El diploé es el tejido esponjoso que hay entre tabla y tabla. Pero esencialmente, ¿no es cierto?, estas estructuras son delgadas, estos huesos son planos, ¿ya? La tabla externa es lisa, convexa, en el caso de la bóveda craneana, ¿no es cierto?, ¿ya? En cambio, la tabla interna, ¿no es cierto?, está más aplicada al encéfalo y tiene impresiones de arterias. Aquí vemos, por ejemplo, la arteria meningia media que deja impresiones en esta tabla interna, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, un hueso plano tiene una tabla interna y una tabla externa. Y entre medio de las dos tablas, un espacio pequeño que es diploide. Ahí van gran cantidad de venas que se llaman venas diploicas, ¿ya? ¿Cómo se osifican los huesos? ¿De qué manera llegan a ser huesos? Hay dos tipos de osificación de los huesos. Una que la llamamos endocondral y la otra que se llama intramembranosa. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de osificación? El tipo endocondral es cuando el hueso pasa previamente antes de ser hueso, pasa por cartílago. Parte, ¿cierto?, por tejido conectivo, pasa por cartílago y finalmente, ¿no es cierto?, hay adiciones de calcio, fosfato
en el medio intercelular y termina por osificarse definitivamente y constituir un hueso. Cuando este camino se hace de esa manera, de tejido conectivo, cartílago y hueso, hablamos de una osificación endocondral. Endocondral. ¿Ya? Condral significa cartílago, por eso se llama endocondral. Es primero cartílago y después pasa a ser hueso. La mayor cantidad de huesos de nuestro cuerpo, una gran cantidad de huesos de nuestro cuerpo, especialmente los miembros inferiores, ¿no?, y superiores, son de osificación endocondral. Pero existen otro grupo de huesos, los cuales no pasan por la etapa de cartílago, sino que de la membrana, ¿cierto?, conectiva que lo forma, pasan directamente a hueso, sin pasar por la etapa de cartílago. Y esa osificación se dice que es la intramembranosa. Intramembranosa. Y esa osificación intramembranosa es esencialmente, está dada en los huesos planos. Las costillas, por ejemplo, ¿ya? La escápula, que son huesos planos, huesos del cráneo. Eso no pasa por la etapa, ¿no es cierto?, de cartílago, sino que pasan directamente de una membrana conectiva a un hueso, por adiciones también de sales de calcio, fosfato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de osificación de un hueso. Por lo tanto, la formación de un hueso es esto. Eso es la formación de un hueso. Por lo tanto, hoy tenemos, ¿no es cierto?, ya los huesos formados, sus características y sus formas generales. Ahora, ¿cómo se juntan los huesos? ¿Cómo se unen los huesos? A través de articulaciones. Y esto se llama artrología. Y las articulaciones, nosotros tenemos que subdividirlas. Y existen 3 grupos de articulaciones. ¿Ya? Articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas, ¿no es cierto?, y sinoviales, ¿ya?, que son articulaciones móviles. Estos 3 tipos de articulaciones las vamos a ir viendo una por una en forma particular. Y aquí quiero que pongan atención. Cuando hablamos de articulaciones fibrosas, el término lo dice aquí claramente, fibrosas. ¿Qué significa esto? Que hay tejido fibroso, es decir, tejido conectivo entre hueso y hueso. Yo tengo 2 huesos aquí, y cuando los huesos se juntan, entre medio de ellos existe tejido conectivo. ¿Ya? Y dentro de ese grupo de articulaciones vamos a encontrar, por ejemplo, las suturas. Las suturas. Las suturas son los huesos que hay esencialmente, es decir, las articulaciones entre los huesos esencialmente del cráneo. Y ahí vamos a encontrar unas suturas, que les voy a mostrar enseguida, una sutura que tiene dientecitos, que se llama dentado, una que se sobrepone un borde con el otro borde, es un margen con el otro margen, se llama escamosa, una que junta así, frente a frente, se llama plana, y una especial que vamos a estudiarla después, que se llama la esquindilesia. Estas todas son suturas. Suturas. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, sutura dentada, fíjense, aquí está el frontal y aquí están los 2 parietales. Y acá está el occipital. Esta es una vista del cráneo por la parte superior. Y aquí existen estos dientecitos. ¿Se dan cuenta que hay dientecitos? Miren los dientecitos como se ven ahí. Esta sutura se llama dentada. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un corte de la sutura dentada y nuevamente, ¿no es cierto?, la misma figura, pero con sutura dentada. ¿Qué es lo que es una sutura escamosa? Escamosa es que el margen de un hueso se pone frente al margen del otro hueso, pero se sobreponen como a corte de bisel, se cortan biseladamente los 2 huesos y se juntan allí. El hueso más claro y la sutura escamosa más común es la que hace, ¿no es cierto?, este hueso que se llama el hueso temporal, con esencialmente, ¿no es cierto?, el parietal que está aquí, parte del occipital y parte, ¿no es cierto?, de la mayor del esfenoide. Toda esta sutura que está aquí se llama escamosa. Escamosa, es como una escama. Si una escama de pescado va una sobre otra, ¿no es cierto? Así mismo es esa sutura escamosa. Esta sutura especial, a la plana es una sutura frente a frente, no hay nada especial ahí, frente a frente, y hay tejido
fibroso entre medio. Ahora, esta sutura, denominada la esquindilesis, es una sola en nuestro cuerpo. Y esta esquindilesis está dada entre el cuerpo del efenoide, que es un hueso del cráneo, y este hueso de la cara, que es parte del tabique nasal, del septo nasal, ¿no es cierto?, que se llama el vómer. El vómer tiene dos alitas así, ¿ya? Y estas dos alitas encajan como que hacia arriba hubiera un bote, digamos, encajan debajo de esa estructura, que es como la parte inferior de un bote. Esa articulación única en nuestro cuerpo, solo una, entre el efenoide y el vómer, se denomina esquindilesis. Esquindilesis. Entonces, ahí tenemos las suturas. Existe otra articulación también importante, y esta sí que es importante, la gonfosis. Estas suturas son inmóviles entre paredes, no se mueven, prácticamente se mantienen allí sin ningún tipo de movimiento. Después existe la gonfosis. Fíjense la gonfosis, la importancia de la gonfosis. La sutura plana está aquí, ¿eh? Esta es una sutura plana. ¿Ya? Puede una sutura soldarse definitivamente y no existir más como sutura, sino existe una soldadura. Cuando se solda una sutura, como el caso, ¿no es cierto?, de las vértebras en el sacro, se habla de una sinostosis. Ahora, miren qué es lo que es la gonfosis. La gonfosis es la articulación de la pieza dentaria con la maxila o la mandíbula. Es decir, el diente, hablando de diente, ya sea diente, ¿no es cierto?, canino, incisivo, o premolares o molares, todas estas estructuras están fijas. ¿Dónde? En la mandíbula y en la maxila. Depende si están arriba o abajo. Esta articulación entre estas dos estructuras, entre el diente y el hueso, se denomina gonfosis. No se olviden de este detalle, la gonfosis. Por lo tanto, una gonfosis, ¿cierto?, es una articulación sin movimiento. No tiene movimiento. Una pieza dentaria habitualmente nunca se mueve. Cuando se comienza a mover significa que se puede caer muy pronto, ¿ya? Por lo tanto, la articulación de las piezas dentarias son las gonfosis, ¿ya? Y la otra articulación importante que también es fibrosa es la sindesmosis. Sindesmosis. La sindesmosis son tejidos fibrosos a distancia. Y este tejido fibroso a distancia es un tejido, ¿no es cierto?, que nosotros lo tenemos allí y que habitualmente este tejido fibroso a distancia forma estos ligamentos que están aquí, fíjense, ¿ya? Como el tejido es a distancia, existe un poco de movimiento, existe algo de movimiento, de tal manera de que es la única articulación fibrosa que tiene algo de movimiento, la sindesmosis, la sindesmosis. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del primer grupo de articulaciones, que son las articulaciones fibrosas, tenemos las suturas, puede ser dentada, escamosa, plana o esquindilesis. Y tenemos la gonfosis, que sería la articulación de los dientes, y la sindesmosis, que son, ¿no es cierto?, ligamentos a distancia que están uniendo huesos, ¿no es cierto?, más distantes, ¿ya? Esa es la primera clasificación. Segunda clasificación, cartilaginosas. El término cartilaginosa nos dice al tiro lo que tiene entre medio. Tiene fibrocartílago, así tiene cartílago metido entre hueso y hueso, ¿ya? Por lo tanto, hay dos tipos de articulación cartilaginosa: la sincondrosis y la sínfisis. Vamos a ver cuál es la diferencia entre sincondrosis y sínfisis. Entonces, dentro de las articulaciones cartilaginosas están la sincondrosis y la sínfisis. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta es la primera costilla. Primera costilla. Todas las costillas para llegar al esternón lo hacen a través de un cartílago, que se llama el cartílago costal. Pero esta primera costilla, este cartílago de la primera costilla, ¿no es cierto?,
habitualmente se transforma en un hueso. Y después de algunos años de vida de nosotros, ¿no es cierto?, esta primera costilla es totalmente ósea, incluyendo el cartílago. Y esta articulación entre el cartílago y el esternón se osifica, es decir, se transforma en una estructura ósea. Esta es una sincondrosis. La sincondrosis entonces es un cartílago que se transforma a hueso. En cambio, estas otras que están aquí, tienen aquí articulaciones sinoviales planas que nunca se transforman a hueso, siempre se mueve toda la vida, nunca se osifica. Pero la primera costilla sí se osifica. Y esta primera costilla forma una sincondrosis. Una sincondrosis. Aquí vemos el segundo tipo de articulaciones que se llaman sínfisis. Ustedes pueden ver aquí entre los dos huesos coxales, derecho e izquierdo, en el centro aquí existe un fibrocartílago. Es decir, aquí existe un cartílago rodeado de tejido fibroso. Este cartílago que está aquí al centro, rodeado de tejido fibroso, se llama fibrocartílago. Y esta articulación, que es la sínfisis, ¿ya?, esta articulación sinfisiaria no se osifica nunca, jamás se osifica. Siempre permanece, ¿no es cierto?, un cartílago, pero tejido fibroso alrededor de este cartílago. Por lo tanto, es una articulación que no se osifica, ¿ya? Por lo tanto, las cartilaginosas, existe una que sí se osifica, la sincondrosis, y otra que nunca se osifica, que sería la sínfisis. Y finalmente llegamos al tercer tipo de articulaciones que se llaman las sinoviales. ¿Qué es lo que tienen entre hueso y hueso? Tienen una delgada membranita con un líquido adentro, ¿ya?, de doble hoja, que se llama sinovial. Y esa sinovial permite entonces que un hueso con el otro se mueva. Y, por lo tanto, estas articulaciones son móviles. Ahora, dentro de estas articulaciones sinoviales vamos a encontrar diferentes formas, ¿no es cierto?, de los huesos para articular. En algunos huesos, ¿no es cierto?, vamos a encontrar cabezas. Y cuando encontramos cabezas, hablamos de articulaciones esferoides, porque es una esfera, ¿cierto? El caso, ¿no es cierto?, del fémur, del húmero, que hay una esfera por un lado y por otro lado una copa. Y esta copa recibe la esfera y esta esfera se mueve, ¿no es cierto?, en la copa. Otro grupo se llama elipsoides, porque la forma que tiene es como una elipse. Es una elipse, es una estructura así, ¿no es cierto?, como una estructura alargada en un sentido. Por ejemplo, esta articulación de la muñeca aquí, ¿no es cierto?, entre el antebrazo y la mano, es de tipo elipsoide. Encontramos un tercer grupo de articulaciones que se llaman gínglimo. Gínglimo es sinónimo de bisagra. ¿Qué es lo que hace la bisagra? Flecta y extiende la articulación del codo. Flexión, extensión. Flexión, extensión. La articulación de la rodilla. Flexión, extensión. Es decir, existe entonces el gínglimo. Después encontramos otro tipo de articulaciones que se llaman trocoides. Las trocoides son articulaciones que permiten que gire un hueso sobre otro. En el caso de el antebrazo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener un huesito allí que gira y que nos hace este movimiento que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, de supinación y pronación. Estos dos movimientos de supinación y pronación se realizan, ¿cierto?, a nivel del codo, entre el húmero y el radio. El radio gira en relación al húmero. Y ese punto de giro que tiene, ahí, ¿no es cierto?, gira así en ese sentido, eso se llama trocoides, ¿ya? Vamos a verla con detalle. Después viene una celar. Celar significa como en silla de montar. Es como cuando un jinete está montado en su caballo, ¿cierto?, está montado sobre su caballo,
El jinete puede moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro lado. No puede rotar, no puede rotar, pero sí puede ir. Eso se llama articulación celar. ¿Ya? Hay muchas articulaciones celares en nuestro cuerpo. Después viene una articulación plana, donde dos estructuras quedan frente a frente y lo único que producen es deslizamiento. Este deslizamiento no produce nada. Y una especial que nosotros vamos a encontrar, que es la bicondilia. La bicondilia es, por ejemplo, la mandíbula. La mandíbula es un solo hueso que articula a este lado y a este otro lado. Por lo tanto, cuando nosotros movemos la mandíbula, no podemos mover un lado, tenemos que mover los dos lados en conjunto. Por lo tanto, por eso se dice que es bicondilia, porque cuando abrimos nuestra cavidad oral, yo muevo las dos articulaciones cuando las cerramos. Cuando estamos masticando, por ejemplo, se mueven las dos articulaciones. No puedo decir, dejo en reposo una y uno solamente la otra. No, imposible. Lo mismo sucede entre la cabeza y la columna. Por lo tanto, son articulaciones bicondiales. Estas son sinoviales. Aquí tenemos la esferoide. Fíjense, esta es la cabeza del fémur y esta es, ¿no es cierto?, el hueso coxal que tiene una cavidad que se llama cotiloide. Esta cabeza se mueve para todos lados. Vamos a ver después los movimientos. La elipsoide, fíjense, una elipse, ¿ya? Esta elipse que está aquí corresponde a la articulación de la muñeca. En este caso, ¿cierto? Aquí tenemos la ulna, aquí está la ulna y aquí está el radio, el principal. Un gínglimo, la articulación del codo. Aquí está el radio, aquí está, ¿no es cierto?, la ulna y aquí está el húmero hacia arriba. Por lo tanto, esta articulación es flexión y extensión. Una trocoides, la primera vértebra que nosotros tenemos, que se llama atlas, en relación con la segunda vértebra, ¿no es cierto?, nos produce el movimiento de, ¿qué cosa? El movimiento de rotación de la cabeza. Y cuando yo hago este movimiento así o así, estoy rotando mi cabeza. Y ese movimiento se está efectuando entre la primera y segunda vértebra cervical. Por lo tanto, entre las dos vértebras cervicales ocurre una rotación. Ahí tenemos el ejemplo de una trocoides, así como aquí también cuando hacemos supinación y flexión. Aquí tenemos una celar. Este hueso se llama clavícula y este hueso se llama esternón. Ahí hay una celar, es decir, podemos mover la clavícula hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, porque es una plana. Aquí tenemos plana, la articulación, ¿no es cierto?, entre los procesos articulares de las vértebras son absolutamente planos. Deslizamiento. Hay muchas articulaciones que son solamente. Y aquí tenemos la bicondilia. Fíjense que aquí hay una cabeza, ¿no es cierto? Una cabeza, y aquí hay otra cabeza que corresponde, ¿no es cierto?, al cóndilo. Estos dos cóndilos, porque son cóndilos, ¿no es cierto?, ¿ya? Se mueven en conjunto y forman entonces esta articulación bicondilia. ¿Cuál es la característica de una articulación sinovial? Bueno, una articulación sinovial tiene superficies articulares, que ya la hemos visto, que son óseas. Esas superficies óseas están generalmente tapizadas por cartílago articular. Es decir, la superficie no es el hueso, sino que sobre el hueso hay un cartílago que es cartílago hialino. Algunas articulaciones, cuando los dos huesos no son iguales, es decir, si tenemos una copa a este lado y una cabeza a este otro, encaja perfectamente. Pero a veces los dos huesos son planos así. Y ahí necesitamos un disco articular. Por ejemplo, la articulación entre la mandíbula, ¿ya?, y el hueso temporal, la ATM, la articulación temporomandibular, tiene un disco articular, ¿ya? En la rodilla, entre los huesos del fémur y la tibia, que son los dos huesos que articulan allí, como la tibia es plana y el fémur también es plano, se necesitan estructuras que rellenen el espacio que queda a su alrededor. Y eso se llaman meniscos articulares. Ustedes tienen que haber escuchado que muchas veces se rompen los meniscos, los jugadores de fútbol. También existe un labio articular. Habitualmente el labio articular es un crecimiento óseo que hace que una cavidad sea más profunda.
ya caso de articulación del fémur con el hueso dorsal. Y toda articulación sinovial tiene una cápsula articular, es decir, es una membrana fibrosa que rodea toda la articulación. Cuando nosotros hacemos una disección y llegamos a la articulación, no podemos entrar a ver la articulación directamente si no rompemos una manga que la rodea completamente, que está fija en el hueso que está arriba y el hueso que está abajo en el caso de la rodilla, por ejemplo, en el fémur y en los huesos de la pierna. Por lo tanto, para poder ver la articulación, nosotros tenemos que romper esa membrana que se llama membrana fibrosa, que es una cápsula articular, ¿ya? Y esa cápsula, esa membrana fibrosa, por dentro tiene una lámina. Y esa lámina delgada, fina, ¿ya? Se denomina membrana sinovial. Membrana sinovial. ¿Y qué es lo que hace la membrana sinovial? Genera líquido. Y ese líquido se llama sinovia o líquido sinovial. Y ese líquido es una especie de aceite que permite que nuestra articulación pueda funcionar, ¿no es cierto? 50, 60 años, 80, 90 años y anda funcionando normalmente. Ustedes saben que a cualquier tipo de articulación hay que estarle echando aceite. Las bisagras de las puertas uno le echa aceite. ¿Para qué? Para que no suene. Bueno, esta lleva, ¿no es cierto?, un aceite permanente que se llama líquido sinovial, producido por esa membrana fibrosa, por la hoja interna de la membrana fibrosa, que es la membrana sinovial, y que ayuda, lógicamente, a mantener las articulaciones en buenas condiciones. Ahora, una articulación entre dos huesos necesita estar firme. Fuera de la cápsula articular que la une entre los dos huesos, existen ligamentos. Y estos ligamentos pueden estar por fuera de la cápsula, pueden ser parte de la cápsula, engrosamientos de tejido fibroso, o pueden estar dentro de la cápsula. Por ejemplo, hay ligamentos extracapsulares, que son la mayoría, ¿no es cierto? Ligamentos capsulares, como es el caso, ¿no es cierto?, los glenos humerales que están aquí en el hombro, y intracapsulares, ligamentos como los cruzados, por ejemplo, de la rodilla, que están dentro, ¿no es cierto?, de la articulación. De tal manera que una articulación se afirma gracias a qué? A los ligamentos. Cuando nos rompemos, ¿no es cierto?, los ligamentos, nosotros decimos, no hemos hecho un esguince. El esguince es la ruptura de los ligamentos. Aquí, por ejemplo, vemos la articulación del hombro. Ustedes pueden darse cuenta, esta es la cabeza del húmero, por lo tanto aquí tenemos una articulación, ¿no es cierto?, esferoide, y fíjense que esta cabeza está cubierta por este cartílago. Este es el cartílago hialino, y acá la escápula también tiene, la fosa glenoidea tiene, ¿no es cierto?, también tiene un cartílago hialino. Pero entre cartílago hialino y cartílago hialino existe esta parte oscura aquí, que incluso desciende aquí abajo, porque esta parte oscura es líquido sinovial. Y aquí se ve entonces esta cápsula fibrosa con su membrana sinovial que está produciendo líquido para que esta articulación pueda funcionar. Y aquí se ve un tendón de un músculo que va por dentro de la articulación, que es el bíceps, ¿no es cierto? Y se toma inserción en el escápula. Aquí vemos ligamentos extracapsulares. Estos ligamentos extracapsulares son ligamentos que están localizados, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es todas las articulaciones. Y aquí hay ligamentos capsulares en la articulación del hombro, ¿ya? Aquí de nuevo estamos en la articulación del hombro, ¿no es cierto?, que vemos claramente sus características. ¿Cuáles son los movimientos articulares? Bueno, todas estas articulaciones que son sinoviales tienen movimiento. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, flexión y extensión. Cuando yo hago flexión, extensión, en esta articulación del hombro. Pero yo también puedo hacer flexión y extensión, es decir, en la del codo, perdón, pero también puedo hacer aquí en el hombro, ¿ya? Cuando el brazo lo llevo hacia adelante,
flexión, y cuando el brazo lo llevo hacia atrás, hago extensión. Abducción y aducción. ¿Qué significa esto? Que el brazo lo acerco a la línea mediana o lo alejo de la línea mediana. Cuando lo acerco hago aducción y cuando lo alejo hago abducción. ¿Ya? Aducción, abducción, aducción, abducción. Puedo hacer rotación, una rotación hacia la parte medial o una rotación hacia la parte lateral. Puedo rotar, ¿no es cierto?, lateral o medialmente la articulación. Y finalmente, si yo junto la abducción, la aducción con la flexión y la extensión, voy a hacer un movimiento en conjunto que tiene un punto, que es la articulación, pero que yo puedo hacerlo alrededor. Eso se llama circunducción. Circunducción. Por lo tanto, esos son todos los movimientos que nosotros vamos a hacer en nuestras articulaciones. Flexión, extensión, aducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Son los movimientos, ¿no es cierto?, que si bien en algunas otras partes tienen algún tipo de otro nombre, ¿ya?, como la inversión, la eversión, en el caso del pie, por ejemplo, pero en realidad no es más que abducción y aducción. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos las características y esos movimientos todos son manejados por el sistema muscular. El sistema muscular, a través de los músculos, es el que nos produce los movimientos en las articulaciones. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en las articulaciones, si no hubiera músculos, los huesos en sí no se podrían mover. Y aquí vemos los huesos, ¿no es cierto?, asociados a los músculos, y estos músculos, los tendones, por ejemplo, van encerraditos en estructuras que no le permiten que se rompan con los años. Bien, jóvenes, dejo de compartir y abro el micrófono para preguntas en relación al tema. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿Quedó todo claro? a mí me surgió una Álvaro. pregunta. Ya. ¿De qué está hecho el líquido sinovial? ¿De qué está hecho? Ujú. De agua, pues agua con proteínas y otros elementos que están formando parte del líquido sinovial, esencialmente, ¿ya?, que le dan la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser un líquido que permita el recorrido de estas estructuras que están, ¿no es cierto?, con cartílago. Eso es lo que te puedo decir. ¿Mm? Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Gabriela o Gonzalo, no sé Sí, cuál. de que si el periósteo rodea todo el hueso, excepto las zonas donde hay articulación, ¿no es cierto? Claro, claro, porque el periósteo tiene terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Dijimos, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, si rodeara la articulación, habitualmente entre los dos huesos hay presión. Y cuando tú presionas uno con otro, ¿qué sientes? Si te pegan violentamente, ¿qué sientes allí? Dolor. Dolor. Pues. Entonces por eso no pueden haber periósteos en los puntos donde articulan los huesos. ¿Mm? Ya, gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta? Martín, Gonzalo. Sí, los tendones, ¿qué tipo de tejido se consideran? Eso me confundió un poco. ¿Son conectivos, verdad? ¿O vendrían siendo parte del sistema muscular? Tejido conectivo de una disposición regular. Acuérdate que yo hice la clase la semana pasada de tejidos conectivos, tejidos generales. Y en esos tejidos, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener tejidos, ¿no es cierto?, especializados. ¿Para qué? Donde se necesita gran tensión. En este caso, ¿no es cierto?, el tejido conectivo que tiene una disposición, tiene fibras, ¿no es cierto?, colágenas, que son fibras que tienen una disposición, ¿no es cierto?, que va en el mismo sentido, pero que no se estiran ni se acortan, no son elásticas, son colágenas. Entonces, eso le da tensión. Y esos son los ligamentos, son, ¿no es cierto?, todas las estructuras que fijan los músculos, ¿no es cierto?, que fijan las articulaciones,
En fin, todo eso es tejido conectivo. Muchas gracias. Sí, ya. Sí, sí, estoy en clase en este momento. Sí, sí, sí. Te llamo en unos minutos más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Chao. No sé si hay más preguntas, jóvenes. Profe, yo quisiera pedirle caso, podía mostrar la presentación, que esa que dijo al principio, que soy del primer grupo que presenta esta semana, entonces quisiera ver como los últimos detalles. Ah, ya. Ya, ¿no hay más preguntas relacionadas con el tema? Profe, Sí, vamos a la una última consulta. pregunta. Es como, ya que la última consulta recibimos que hacer como algo no tan relacionado. Pero las personas hiperlaxas, ¿por qué Ah, ya. generan, por qué Mira, son consideradas? la hiperlaxitud es una característica muy, muy puntual en las personas que hacen que esos tejidos, que son los tejidos esencialmente colágenos con fibras colágenas, ¿no es cierto?, tengan muchas fibras elásticas. Y eso hace entonces de que aparezcan esos hombres de goma, digamos, ¿ah? Esos que toman el dedo pulgar, por ejemplo, y lo toman aquí y se lo ponen aquí sobre, ¿no es cierto?, lo echan para atrás, o bien estiran los dedos y los dan vuelta hacia atrás. Existe una laxitud, ese es un asunto ya genético, ¿ya? Viene la persona con esa laxitud, por eso los hombres de goma son algunos, no muchos, pero habitualmente, ¿no es cierto?, nosotros no somos hombres de goma, o no sé si habrá alguno en el curso, pero habitualmente, ¿no es cierto?, nuestros tejidos a medida que avanzamos en edad, esos tejidos se van rigidizando y tenemos menos. Por eso los que somos más antiguos, digamos, no más viejos, más antiguos, somos más duros para movernos, nos cuesta más los movimientos. En cambio, la gente que es joven tiene mucho tejido todavía, colágeno mezclado con tejido elástico. Y esa elastina va desapareciendo y va quedando solamente el tejido conectivo, que hace de que los ligamentos se tornen mucho más potentes, más firmes. Muchas gracias, profe. Listo. Bien. Yo voy a mostrar la presentación de un tema, de un grupo de neuro del semestre pasado, y que quiero que lo vean para que puedan visualizar, ¿no es cierto?, cómo se hace. A ver, voy a buscarlo, esperen un segundito, por favor. Ya, ya, aquí voy a presentar, entonces voy a compartir pantalla para que vean cómo se presenta un tema y cuál es su característica. Yo voy a compartir pantalla entonces con ustedes con un tema que presentaron los chiquillos que hicieron neuroanatomía conmigo el semestre pasado. Aquí tengo, por ejemplo, el tema. Ya, aquí está el tema, ¿se fijan? Este es el título. Aquí le puedo Universidad de la Frontera, Departamento de Ciencias Básicas, Ontología, Neuroanatomía, ¿ya? Anatomía externa del cerebro. Ustedes pueden ver entonces el título, integrante. Y aquí están los integrantes, Augusto, Constanza, ¿verdad? Académicos o docentes, el doctor Jorge Enrique, el magíster Néstor Nahuel Puro, y la fecha, martes 24 de noviembre del 2020. Y ahí le ponen una figura como quieran. Y después de esto, ¿no es cierto?, comienzan las generalidades. Es decir, aquí ellos partieron hablando en forma general, es decir, haciendo un enfoque global de lo que iban a ver, generalidades, ¿no es cierto? Y después comienzan el detalle, el cerebro tiene 3 caras, posee una fisura longitudinal, y van mostrando, ¿no es cierto?, los esquemas, y van explicando. Cuando dicen, tienen 3 caras, bueno, esta cara que es superolateral, la cara inferior que está por allá, la cara medial, ¿no es cierto? Y después
dos fisuras, una fisura longitudinal, una fisura transversa, tiene 4 lóbulos, y así sucesivamente. Aquí fisura longitudinal, ¿se fijan? Ahí está la fisura longitudinal, la cara inferior, los elementos interhemisféricos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La fisura transversa, que se ve aquí claramente, la fisura transversa, aquí se ve la fisura transversa, ¿no es cierto? Entonces, y los esquemas de cada una de las cosas que van mostrando ustedes, para que sus compañeros puedan ubicarse de qué se trata. Esta cara superior lateral tiene un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, un lóbulo temporal, y ahí están pintados de diferentes tamaños, la separación, ¿no es cierto? El surco central, el surco lateral, ya, este surco imaginario, el parieto occipital, etcétera, etcétera, ¿no? Los surcos de frontal, parietal, los lóbulos, los surcos central, lateral, el surco central, surco lateral, ahí se ven claramente, ¿se fijan? Los giros, estos giros que están aquí, el giro frontal superior, medio, inferior, giro precentral, giro poscentral, el lóbulo parietal superior, inferior, temporal, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no es cierto?, lo van mostrando y van explicándolo. Aquí vemos uno, aquí vemos los surcos, surco frontal superior, inferior, separan los 3 giros, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo van explicando cada uno de las estructuras. Lóbulo de la ínsula, que está metido hacia el interior del surco lateral, ¿no es cierto? La cara medial, que es una cara plana, con lo que es el cuerpo calloso, el rodilla, el rostro, el cuerpo calloso, el tronco, el esplenio, y así sucesivamente. La cara inferior, que es la parte orbital, la parte posterior superior, y así, y finalmente las referencias. ¿De dónde sacaron, no es cierto?, todo lo que ustedes están diciendo? Aquí lo sacaron de las plataformas de la UFRO, apuntes de neuroanatomía, del NETLE, del NETER, el Atlas del NETER, de algunos libros de sistema nervioso, ediciones de la Universidad Católica, etcétera, etcétera. Esta es una presentación, ¿no es cierto?, de, que se hizo de, ¿cómo se llama?, a ver si tengo otra presentación. Voy a buscar otra a ver si encuentro otra para poder ver, odonto. A ver, miren, aquí la persona que me está preguntando, ¿está ahí o no? ¿Quién me preguntó que tiene la presentación el día miércoles? Yo consulté, Natalia. Natalia. Fíjate, Natalia, yo te voy a presentar aquí la presentación que en teoría tienen que hacer ustedes, pero que la hicieron el año pasado. Mira, te la voy a presentar rapidito para que no la copies textual. Es decir, tienes que hacer algo diferente. Fíjate lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que es? Voy a borrarle aquí la nota para que ustedes... Ahí está. Aquí está la presentación. Fíjense el tema. Columna vertebral. ¿Se dan cuenta? Ahí está la columna, expositores, ¿no es cierto?, profesor, etcétera, 2020. Y aquí vemos, claro, objetivos. Reconocer la columna, señalar las características, distinguir las vértebras especiales, sacrocoxis, ¿ya? Y aquí comienza la columna, las curvaturas de la columna, las 7, 12, 5, las vértebras lumbares, ¿no es cierto? Cómo es una vértebra, qué es lo que es un pedículo, qué es una lámina, ¿no es cierto? Las partes de una vértebra, un cuerpo vertebral, un foramen vertebral, ¿ya? Qué es lo que es las vértebras especiales, como el atra, el axis, por ejemplo, que son la séptima cervical, la primera torácica, las lumbares, ¿ya? Las vértebras cervicales del 1 al 7, cuáles son las características que tienen, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver la columna como tal, ¿ya? Las vértebras, el sacrocoxis, ya el sacrocoxis que está allí, ¿no es cierto? Después los movimientos que hace la columna, extensión, flexión, inclinación lateral, ahí están los movimientos, ya los cuerpos vertebrales, cuáles son las articulaciones que hay entre los cuerpos, y ahí vemos la sínfisis, ¿no es cierto?, entre los cuerpos, las articulaciones con la costilla, que tienen las articulaciones, ¿no es cierto?, entre sí, ¿ya? Y la referencia finalmente, el MUAR Daily, que es el libro que les dije yo que era el libro base. De ahí sacaron todo el conocimiento. Ahí tienes tú la presentación que tú tendrías que hacer el día miércoles, pero que no creo que sea la misma presentación que acabo de mostrar, que sea diferente, lógicamente, porque tiene que ser algo nuevo.
¿Estamos claros entonces o no? Profe, Sí, disculpa una consulta. ¿Cuánto tiene que durar la presentación? 30 minutos, máximo 30 minutos, no más de 30 Máximo minutos. 30 minutos. Ya, Claro, vale. hasta 30 minutos, de 20 a 30 minutos tiene que ser. Y tienen que presentar las 3 personas, o las 4 en el caso de un grupo que tiene 4, tienen que presentar y tienen que estar en pantalla. Así como estoy yo en pantalla en este momento, ya, yo no veo a nadie más en pantalla en este momento. Soy yo el único que estoy en pantalla. Bueno, los que presentan ese día, ahí está Gonzalo en pantalla, ahora abriste el video, sí. Ahora, cuando ustedes hagan la presentación, tienen que estar con el video abierto, porque yo los tengo que estar mirando a ustedes y viendo, ¿no es cierto?, cómo ellos están presentando. ¿Sí? No escondido así detrás del nombre ahí. La Natalia, por ejemplo, está la Isidora, está ahí Nicolás, Jocelyn, están todos detrás de qué? Detrás de la pantalla, pero están sin video, ¿ya? Incluso están muteados también, ya están desactivados con su audio. No sé si queda claro o no. Sí. Sí, ya queda claro, pero ¿la conclusión tiene que ir textual o uno solo la menciona? No, tú tenés que hablar ahí, pues, hablar. Si tú quieres colocar algo, una conclusión, lo puedes hacer, o si no, tú explicas la conclusión. ¿Ya? Se supone que todo esto va quedando, ¿no es cierto?, en el oído de todos tus compañeros. Por eso hay que asistir a las clases. ¿Ya? Yo después subo esto que ustedes me mandan, esto que ustedes van a presentar, ustedes me lo envían de vuelta y yo lo voy a subir a la plataforma y va a quedar como la clase número 3, o número 4 en este caso. ¿Ya? Y así, cada una de estos seminarios, estas presentaciones van a ir quedando ubicados en el transcurso del desarrollo del curso. ¿Ya? Ahora, yo voy a hacer los comentarios posteriormente a la presentación de ustedes, yo voy a comentar la presentación, voy a adherir a algunas cosas, y eso ustedes tienen que anotarlo, tienen que verlo, tienen que estudiarlo. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces, Natalia? Profe. Sí. Israel, el enfoque que le damos al, por ejemplo, el tema que nos tocó depende de nosotros, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la compañera que estaba preguntando le mostró un PowerPoint diferente, pero usted dijo que tenía que ser diferente. O sea, que le tiene que dar otro enfoque al mismo tema, en general. Mira, el enfoque, es decir, el tema es el mismo. ¿Ya? Es el mismo, porque si tú... ¿Qué tema te tocó a ti, Israel? Dorso. ¿Ah? Israel me está hablando, ¿no? Que somos del mismo grupo, nos tocó músculos de dorso y nuca. Soy Cristian. Ya, pues, por ejemplo, en ese caso, ustedes tienen que estudiarse los músculos del dorso y la nuca y ver, ¿no es cierto? Y buscar fotos en internet, buscar fotos en los atlas, en otras cosas, y esas son las que tienen que ir poniendo y ordenando, ¿no es cierto? Organizando el tema. Por eso es que es bueno que ustedes me manden previamente puede ser, si ustedes quieren, una semana antes o 3 días antes, pero dentro de la semana máximo, ya para no confundirse con otros, para yo decirle, miren, esto arréglenlo así, pónganlo así, ordenen esto acá, allá, acá. Entonces yo les voy a dar el cuerpo al asunto para que ustedes lo presenten correctamente. ¿Ya? Van a tener mi ayuda, digamos, en todo momento. Okay, Profe, gracias, profe. Nosotros le vamos a estar mandando la presentación hoy día en la tarde, por si acaso. Ya, mira, si tú me la mandas hoy día a la tarde, yo hoy día a la tarde la veo, la estudio, la veo y yo en la noche te la devuelvo a tu correo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Así que tranquila nomás y vas a ver que te va a ir súper bien. Tienen que tener fe, chiquillos, harta fe de que ustedes vienen a estudiar con ganas y no se amilanen ni tengan problemas. Es decir, hagan todo lo posible. Yo voy a ayudarles a corregir lo que estuviera mal o lo que no corresponde, y yo se lo voy a corregir y se van a dar cuenta ustedes que se les va a hacer relativamente fácil. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Bien. Sí. Me despido de ustedes entonces porque ya terminó, qué rato la hora, ya, pero que los dejo libres, en libertad, para que sigan. Nos vemos el miércoles entonces con la primera presentación a las
yo abro a las 9:30 horas, aquí mismo en el mismo ID que tenemos, ¿no es cierto?, que es para todo el semestre. En este mismo ID, a las 9:30 horas yo abro, y ojalá que lleguen la Talia con todo su equipo, ¿no es cierto?, lleguen temprano para poner la presentación y todo, y comenzar justamente a la hora exacta, 20 para las 10. Bien, un abrazo para todos, que estén muy bien, disfruten. Chao, profesor, que esté bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe, que tenga buen día, gracias. Esté bien, Profe, gracias. gracias. Chao, profesor. Profe, gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, Chao, profe, que esté bien. chao. Gracias.